Bien, entonces empezamos con descomposición de vectores. Miren, miren, el primer ejemplito. Voy a empezar de lo más fácil, por favor. ¿Ya? Empezamos, ahí está. Aquí tengo un vector. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Correcto? A este lado los ejes son positivos. A este lado el eje X es negativo. Hacia arriba es positivo. Hacia abajo es negativo. A este se llama el primer cuadrante. A este se llama el segundo cuadrante. El tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Son los 4 cuadrantes, ¿sí? Acá, en el primer cuadrante los signos son positivo, positivo. En el segundo cuadrante es negativo, positivo. Siempre va primero la X. En el tercer cuadrante X es negativo, Y negativo. En el cuarto cuadrante X es positivo, Y es negativo. ¿Correcto? Siempre va primero la X, luego va la Y. Entonces, aquí tengo un vector. Mira, mira, mira. Ahí está. Este es mi vector P. Mi vector P. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Me van a atender y es importante. Este vector P forma un ángulo alfa con el eje X. ¿Correcto? Todo vector que no está sobre el eje X ni sobre el eje Y tiene 2 componentes perpendiculares. ¿Cómo se hallan las componentes perpendiculares? Del extremo superior del vector se traza línea segmentada y perpendicular al eje X. Desde el origen hasta el corte es el primer vector componente y se llama P sobre el X, sobre X. Ahora razona. Mira. Si nos acordamos un poco de trigonometría, este es el ángulo alfa, ¿sí? Este lado es el cateto opuesto, ¿sí o no? Cateto opuesto. Este lado es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Y esto es la hipotenusa. ¿Está bien? Yo quiero hallar este lado, P de X quiero. Entonces, según el ángulo alfa, este es cateto adyacente. Esto es hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto adyacente con hipotenusa? Vamos, dígame. Coseno. Coseno, muy bien. Entonces, mira. Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente P de X sobre hipotenusa, que sería P. Por tanto, yo quiero P de X. Este está dividiendo. A este lado A, multiplicar. Entonces, P de X va a ser P por coseno de alfa. Cada vez que hallemos P de X, vamos a decir P coseno de alfa. Ahora hallaremos el P de Y. Mira, ¿cómo se halla P de Y? Línea segmentada. Del extremo hasta el eje Y. Del origen hasta el corte es el otro vector. Se llama P de Y. Y si tú te das cuenta, este vector es lo mismo que este, ¿o no? Son vectores paralelos. Entonces, este también es P de Y. ¿Correcto? Y si nos damos cuenta, según alfa, este es cateto opuesto y este es hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto con hipotenusa? Seno. Seno, muy bien. Entonces, seno de alfa va a ser P de Y sobre P. Despejamos P de Y, despejamos. Todo lo que divide a multiplicar. Entonces, P seno de alfa. Ahí está. Cada vez que hallemos P de Y, vamos a decir P seno de alfa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Para hallar P de X, P coseno. Para hallar P de Y, P seno. Ahora veamos. Este es cuando el ángulo está en posición normal. ¿Cuándo es posición normal? Cuando la resultante
forma el ángulo con el eje X. Con el eje X. Se dice posición normal. Cuando el ángulo está en posición normal, siempre la X va a ser coseno. P, coseno. El eje Y va a ser seno. Va a ser P, seno. ¿Ve? Siempre va a ser así cuando el ángulo está en posición normal, con el eje X. Pero hay otra posibilidad, la segunda, que el ángulo no esté con el eje X. Mira, en este caso. Ahí está, aquí está, mira. X, Y. ¿Correcto? Entonces voy a tener que, aquí tengo un vector. Este es el vector Q. Q le voy a llamar. Y este es el ángulo alfa. Mira. ¿Correcto? Entonces también tiene dos componentes. Uno sobre X, que va a ser P de X, y uno sobre Y, que va a ser P de Y. P de Y. Aquí está. P de Y. Si hago este análisis en aquel triángulo, van a cambiar las cosas. ¿Qué va a ocurrir? El X se va a volver seno. El Y se va a volver coseno. Mira, eso es importante. Cuando el ángulo está en posición normal, X es coseno, Y es seno. Cuando el ángulo no está en posición normal, forma con el eje Y, cambia. Era coseno, ahora se vuelve seno. Era seno, ahora se vuelve coseno. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero hallar P de X ya no va a ser P coseno, va a ser P seno de alfa. Cuando yo halle, no es P, ¿no? Q, ¿sí? Entonces, cuando yo halle Q de Y, ¿qué pasó pues? Q, ¿no? Cuando yo halle Q de Y, mira, P de Y era P seno. Cuando el ángulo normal, ahora no es normal, entonces, ¿qué voy a decir? Q coseno de alfa. Mira, eso es importante que te memorices. Cuando es posición normal, X es coseno, Y es seno. Cuando el ángulo está con el eje Y, ¿sí? X es seno, Y es coseno. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Resolvemos un ejemplito, ¿sí? ¿Qué dice? Halle las componentes horizontales del vector rico igual a 100 kilopondrios, que forma un ángulo de 60 grados con el eje X en el primer cuadrante. Entonces dibujamos. Yo a mano alzada. Tú hazlo bonito. Ahí está. Esto es X, esto es Y. El primer cuadrante. ¿Correcto? Ese es el primer cuadrante. X es positivo, Y es positivo aquí. Correcto. Empezamos entonces. Voy a dibujar el primero. 60 grados. Aquí está. Ahí está el vector rico. ¿Correcto? Con un ángulo de 60 grados. Ángulo en posición normal. Entonces, como está en posición normal, el X es coseno. El Y es seno. No tienes que olvidarte de eso. ¿Sí? Como el ángulo está en posición normal, entonces X es coseno, Y es seno. Bien, vamos conmigo. Todo vector tiene dos componentes, hemos dicho. ¿Sí? Del extremo superior, trazamos línea segmentada. Este es vector. ¿Qué vector es ese? La R sobre X. ¿Correcto? Es la componente sobre el eje X. ¿Cómo se halla la Rx? ¿Qué hemos dicho? R coseno de alfa. R coseno de alfa. R coseno de alfa. Entonces metemos en la calculadora. Rx. R vale 100. Coseno de alfa 60. ¿Cuánto sale Rx?
Vamos, muchachos. ¿Cuánto sale Rx? ¿Cuánto? 50 kiloponios. Ahí está. Ahora vamos a hallar RY. ¿Quién es RY? Del extremo. Línea segmentada al eje Y. Este va a ser, ¿quién va a ser este? RY. RY. La componente del vector sobre el eje Y. ¿Cómo calculamos RY? Ahí está, así de fácil. R seno de 60. R seno de 60. RY. Vayan metiendo. 100. R vale 100. Seno de alfa de 60 grados. RY. ¿Cuánto sale? ¿Ah? 86.60. ¿Cuánto dijo? 86.60. 86.60. ¿Qué cosas? Kiloponios. Listo. Hay algo que me interesa, que tienen que saber. Fíjate el vector Rx está apuntando a la derecha y es positivo. Por eso es positivo. RY, fíjate a dónde apunta. Hacia arriba. Y es positiva. Por eso es positivo acá. Vamos a hacer otro y vamos a darnos cuenta, ¿de acuerdo? Ahí está, tenemos otro ejercicio que dice, halle las componentes ortogonales del vector F, 120 kiloponios, que forma un ángulo de 53 grados con el eje Y en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante. Los voy a trabajar aquí, en el segundo cuadrante. Tengo un vector F. Aquí está mi vector F, mira. Ahí está mi vector F. El ángulo, dice, 53 grados. ¿Con quién? Con el eje X, dice. ¿Ya? Puede decir con el eje Y. Dice con el X. Entonces, este es el ángulo alfa. Si dijera con el eje Y, sería este. ¿Correcto? Entonces, ahora está en posición normal. Como está en posición normal mi ángulo, entonces este es pues coseno. Y esto es seno. ¿No ve? Cuando el ángulo está en posición normal, este es coseno, este es seno. Tenemos dos componentes horizontales o verticales. Línea segmentada perpendicular al eje X. Entonces aquí tengo un vector. Mira y observa bien. Mira a cuál lado está apuntando. Entonces este se va a llamar, ¿qué cosa? F sobre X. ¿No ve? La componente de F sobre el eje X. Pero mira a cuál lado está apuntando, al negativo. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, Fx, ya te he dicho, va a ser negativo, porque está apuntando al lado negativo. ¿Cómo calculamos Fx? Hemos dicho F coseno del ángulo alfa. Está en posición normal. Vamos. Fx, vayan metiendo a la calculadora. Menos F vale 120. Coseno de alfa vale 53. Vamos. Gustavo, ¿cuánto sale? Profe, sale negativo 72.22. 72.22. ¿Qué cosa? Sí, Kiloponios. Eso hay que saber. Negativo. Vamos con el otro vector. ¿Qué decimos? Línea segmentada hacia el eje Y. Vector. Mirado a cuál lado está. Al lado positivo, mira. Al lado positivo. Eso hay que darse cuenta. Al lado positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Fy. Este va a ser Fy, ¿no ve? Fy. ¿Cómo se calcula Fy? Ya les he enseñado. F seno. ¿Seno de quién? De 53 grados. O de alfa.
Mete a la calculadora. FY. F vale 120. Pero positivo, positivo. Seno de 53 grados. ¿Cuánto sale FY? 95.84. 95.84 kilopolvios. Muy bien, Gustavo. ¿Qué dicen los demás? Ahí está. Haremos otro ejercicio. Halle las componentes ortogonales del vector P, 67 kilopolvios, que forma un ángulo de 40 grados con el eje Y en el cuarto cuadrante. Ahí está. Este es el cuarto cuadrante. Voy a dibujar mi vector. Dice con el eje Y. No te olvides. Este es el vector P. El ángulo dice con el eje Y. 40. 40 con el eje Y. ¿Puedo hallar este ángulo restando de 90? Puedo. Pero a veces no se puede, pues. Entonces hay que trabajar con ese ángulo. Entonces, me fijo primero. El ángulo no está con el eje X. Por tanto, no es un ángulo en posición normal. Entonces, esto que era coseno se ha vuelto seno. Esto que era seno se ha vuelto coseno. Eso es lo único que cambia cuando el ángulo no está en posición normal. Ahora, ¿qué hacemos? Mira, encontramos las dos componentes, ¿sí? Del extremo superior, vamos, línea segmentada hasta que corte al eje X. Del origen hasta ese lugar se llama P de X. El vector P sobre X. ¿Cómo se halla? Vamos, mira, no es complicado. P de X. ¿Será positivo o negativo? ¿A cuál lado está mirando la flecha? Al derecho. Derecho. ¿Positivo o no? Positivo. O sea, aquí no voy a poner nada. Entonces voy a tener P, mira acá. En el eje X está allá. P seno. ¿De quién? De alfa. De alfa. Entonces P de X. Métanlo a la calculadora. P vale 67. Seno de 40 grados. Vamos. ¿Cuánto sale P de X? ¿Ya? ¿Cuánto sale P de X? 43.07 grados. 0.07 kilo. Pum. Ahí está P de X. Ahora hallaremos P de Y. ¿Cómo se halla P de Y? Línea segmentada hasta que corta el eje Y. Del origen hasta ese corte es el vector componente. Pregunto, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo. Está hacia abajo, apunta al negativo. Entonces, negativo. ¿Cómo calculamos P de Y? Calculamos con P, Y estoy hallando, coseno de alfa. Entonces, P de Y será menos P, 67. Coseno de alfa, 40 grados. ¿Cuánto sale P de Y? Menos 51.32. Menos 51.32 kilopolvios. Listo, Calixto.